Hola, hola, muy buenas. Te doy la bienvenida un día más a un café con un emprendedor en prácticas. Y en esta ocasión vamos a ser dos emprendedores en prácticas quienes estamos aquí para aportarte, para inspirarte, para, no sé, para lo que tú consideres. Ya sabes que esto es sin edición, según salga, un poquito diferente porque ahora somos dos. Es algo que estoy haciendo, como sabes, experimentando las últimas semanas, entrevistando a otras personas que creo que pueden aportaros muchísimo valor. Y en este caso tenemos a Enrique, que lo primero que tengo que agradecerle es que ha sido uno de mis primeros fans. De hecho, bueno, muchos de los comentarios, si vais a Spotify, que de los últimos episodios los ha hecho él, así que aquí lo tenéis también para que lo podáis conocer en persona. Y nada, como bueno, ya os irá contando, él es muy experto en temas de Microsoft, en temas de desarrollo de Power Platform, bueno, de muchas historias de desarrollo, vamos a decir, en torno a Microsoft, que yo os contaré un poquito si le apetece o si no, pues que nos cuente, no sé, su aventura emprendiendo, lo que quiera. Y la idea, pues eso, es que lo podáis conocer y demás. Ya sabéis que, pequeño momento publicitario, todos mis servicios están en alejandroperezperez.com, por si queréis ir a buscarme. Y nada, vamos directamente con Enrique. No sé, Enrique, cuéntanos un poquito qué es lo que haces o no sé, o qué es lo que quieres hacer, un poco en general. Cuéntanos quién eres para que la audiencia te conozca. Bueno, hola, lo primero. Y nada, agradecerte un montón que me hayas invitado, porque la verdad es que ya te lo dije en privado y estas son las típicas cosas que tienes que decir en público. A mí tu podcast me ayuda un montón a empatizar, no solo, o sea, a empatizar contigo, ¿no? Es una manera de, tú estás compartiendo ese contenido y tú ves una pantalla y estás ahí al otro lado y dices, bueno, estoy compartiendo aquí mis cosas y mis mierdas, pero la otra persona que está al otro lado ya te conoce, ¿no? Entonces me da un poco la impresión como que estoy un poco en deuda contigo en ese sentido, de que creo que te conozco más de lo que tú me conoces a mí, simplemente porque compartes en este podcast. Así que agradecerte la invitación y agradecerte que lo compartas aquí, antes de que se me olvide, sobre todo, ¿vale? Y en cuanto Genial. a mi Gracias labor, a ti. ¿no? Y en cuanto a mi labor, sobre todo es el ámbito de la digitalización, ¿no? Es verdad que estoy especializado en Power Platform, porque ha sido lo que pues, durante 10 años he estado desarrollando, que es pues, las aplicaciones empresariales o la plataforma de aplicaciones empresariales de Microsoft, ¿no? Pero es verdad que luego cuando te metes en el low code, pues ves un montón de cosas. Yo, por ejemplo, mi página web, enriqueromero.es, si alguien quiere ir, la hice con Framer. Y Framer tiene un lenguaje muy parecido a lo que son aplicaciones de lienzo en Power Platform. Entonces, está súper guay de que, bueno, pues sí, estoy especializado en esta plataforma, pero al final me das cualquier cosa de low code y más o menos puedo manejarlo, ¿no? Pero sí, eso es lo que me dedico el día a día. Qué guay. Yo creo que para mí, por ejemplo, ha quedado muy claro y probablemente para muchas personas, pero si te parece, me gustaría retomar varios términos que has dicho, que he ido anotando Venga, mientras dale, comentabas. dale. En primer lugar, que si puedes explicar qué es Power Platform un poco en general, porque yo creo que todo el mundo conoce Microsoft o Microsoft, depende si lo Sí. españolizamos o no el término. Pero igual Power Platform es algo un poquito menos habitual y sí que también el término low code, que probablemente para muchas personas, tanto no code como low code es algo habitual, pero creo que para muchas otras no. Así que no sé si puedes comentar también sus ventajas frente al código más tradicional. Vale. Bueno, a ver, la Power Platform se basa en cuatro patitas, ¿vale? Principales. Uno, la más conocida y que seguramente todo el mundo haya visto un panel de Power BI, ¿vale? La parte de analítica, un arte como tal, ¿vale? O sea, quiere decir, yo siempre voy a la parte de que cuando me viene un cliente y me dice, ¿puedes hacer un panel de Power BI? Le digo, vale, yo puedo empezar a hacer cosas, pero no soy analista de datos, porque es un arte totalmente aparte de lo que yo me dedico, ¿no? En lo que sí que esté especializado es en las Power Apps, que son al final pues aplicaciones que puedes utilizar tanto en tu teléfono móvil como en el ordenador, son aplicaciones web, ¿no? Y lo puedes conectar con varias fuentes de datos, no solo tiene que ser de Microsoft, ¿vale? No se conoce, no es Microsoft o Microsoft, como lo queramos, es que a veces lo digo en inglés, a veces en español, ¿vale? No es una empresa ahora mismo hermética como hace a lo mejor 10 años que empecé a hacer esto, ¿no? Ahora mismo está abierta a que hay gente que quizás no utiliza nada de Microsoft, igual utiliza el servidor de Google o lo que sea, pero quiere aplicaciones porque le interesa esta plataforma. Lo puede utilizar, no hay problema, no tiene por qué ser aquí del equipo Microsoft para empezar a utilizarlo, ¿no? Eso es otra patita, he dicho Power BI, Power Apps, y luego está Power Automate, que es el equivalente a Make,
o Zapier, que a lo mejor la audiencia de aquí de este podcast pues lo conoce, pues es el equivalente, pero en Microsoft, con sus ventajas, sus desventajas. Pero bueno, ahí está también. Luego está también la parte de Power Pages, la parte de portales web, que es pues esos datos que tenemos dentro de nuestra organización, los podemos externalizar. Y la parte que quizás te guste más a ti es la parte que ya lo han sacado de la Power Platform, ¿vale? Pero como que sigue formando parte de alguna forma. La han sacado a modo marketing, pero está Copilot Studio, que es la forma en que nos hacemos, así por decirlo, los GPTs personalizados y con datos de nuestra empresa para poder externalizar esos datos, ¿vale? Con eso yo creo que te he respondido a todo menos al low code, creo, ¿no? Sí. Que te hago dos Vale. preguntas a la vez. Eso no debería Sí. hacértelo como entrevistador, pero es que me Bueno, es venía que esta todo de golpe. era larga, sí, esta respuesta. Pues cuéntame, low Vale, code, ¿qué es? vale, pues el low code es, para mí es no la parte en que no haces código o evitamos el código, porque muchas veces se ve así, sino más bien la parte en la que un usuario de negocio, muy de negocio, y un técnico se aproximan, ¿no? Es decir, yo he visto usuarios de negocio que tú les formas en hacer aplicaciones, en hacer automatizaciones y te las hace, ¿vale? Con el tiempo, obviamente, el primer día no. El primer día tienes que aprender sobre esa herramienta, pero son capaces de hacerlo sin hacer nada de código. Entonces, ¿dónde está la división entre low code, entre bajo código, que no tenemos que hacer código para hacer una automatización, para hacer cualquier cosa, y el pro code? Básicamente en, uno, las limitaciones que tiene el low code, que son varias, ¿vale? No es todo perfecto, implementa más rápido, es verdad, pero hay veces que tiene unas ciertas limitaciones. Y lo que yo siempre digo, y es mi enfoque cuando trabajo con clientes, es, vale, si por low code tenemos un Power Automate, un flujo, una automatización, que nos hace poner 80 cajas, ¿vale? Que no hay quien lo entienda, no hay quien lo mantenga, pues igual es mucho mejor combinar el low code con el pro code, porque entonces juntos son mucho mejor, ¿no? Y es un enfoque que al final, pues es en esta plataforma en concreto, que es la que conozco yo, pues da espacio a todo el mundo, ¿no? Es decir, a gente que quiere hacer código y gente que, pues quiere simplemente con el low code, le vale para su empresa, ¿vale? La realidad, pues empresas que tienen que automatizar, muchas veces tienes que hacer código, no te queda otra, ¿vale? Pero hay muchas cosas que ya, o sea, desde aquí a los últimos 5 años más o menos desde la pandemia, es verdad que cada vez se va haciendo menos código y puedes hacer cosas muy potentes con el low code, ¿no? Con la parte de bajo código. Mm. Sí, Creo que te he respondido, ¿no? Sí, sí, no, 100%, 100%. Vale. Yo creo que otra ventaja que yo veo, y un poco también pensando en la audiencia un poco de este podcast, es que yo creo que, como digo yo siempre, ¿no? De que hay que también ser maker y no solo dreamer, ¿no? O sea, hay que hacer y no solo soñar y pensar, que está muy bien también, pero hay que a veces aterrizar las ideas en algo. Y yo creo que el no code y quizás el low code para ciertas personas permite precisamente eso, el sacar un producto mínimo viable, una demo, como queramos llamarlo, al mercado, probar, validar y con un coste muy reducido. O sea, lo que tú comentabas es que me parece clave que alguien, un emprendedor, cualquiera de los que estáis escuchando este podcast, posiblemente, podéis ir a cualquiera de estas herramientas y con ver algún pequeño tutorial, algún cursito o contratar a un experto como Enrique que está aquí, os puede dar algún pequeño tip y quizás podáis hacer algo muy, muy básico que podéis salir al mercado, validar, probar, obviamente, pues a un coste muy bajo también, pero ya a partir de ahí podéis apalancaros y podéis ver qué mejorar, cómo mejorar y no perdéis el tiempo y el dinero en invertir en pequeñas herramientas y cosas que igual al final pues no tienen sentido. Y el mercado os dice que no tiene sentido y os habéis gastado, no sé, 10.000 euros, 20.000 euros, 30.000 en un desarrollo que va a ninguna parte, ¿no? Pues yo creo que esto es muy útil y lo dejo también por aquí para que sepáis un poco, pues eso, todo lo que hace Enrique, al final, dentro del ámbito Microsoft, creo que puede ser muy útil para personas que estáis empezando o que estáis, pues eso, desarrollando o un pequeño MVP. Así que, no sé, que por cierto, Sí. MVP, Enrique, para ti también significa otra cosa, ¿no? Sí, sí, pero voy a hacer un pequeño apunte de lo que acabas de decir ahora. Ahora os cuento todo Vale. eso, ¿no? Básicamente, la mayoría de personas que tienen o utilizan Outlook, que son mucha gente que utiliza el Outlook para su trabajo diario, no sabe que ya tiene, con los planes de Outlook ya tienes acceso a crear aplicaciones. Es verdad que no las más potentes y la que te permite hacer todo, ¿no? El plan premium y tal, pero sí que te permite hacer muchísimas cosas, ¿no? Hubo muchas personas
muchas empresas más bien en la pandemia, sobre todo los primeros meses, que ahí me abordó todo y tuve que estar haciendo un montón de digitalizaciones rápidas, que descubrieron esto y, por ejemplo, pues enviar tickets de comida o enviar, yo qué sé, pues tickets de viaje o ver quién pedía vacaciones y demás, son cosas que hacen estas aplicaciones sin necesidad de licencia adicional, ya solo con la licencia de Microsoft 365. Pero bueno, simplemente lo quería apuntar. Y respecto a la pregunta que me haces, pues sí, el MVP es esto de aquí, ¿vale? Ese trofeo que está ahí por detrás, ¿vale? Simplemente lo que representa, o sea, MVP normalmente en cuanto creo que es baloncesto, que tampoco no estoy muy puesto en deportes, pero creo que es en baloncesto y también en fútbol ahora lo han metido, es como el jugador más valorado del partido, ¿no? Como el mejor jugador. Microsoft ya lleva unos años, lleva unos 20 años más o menos con este programa. ¿Y qué quiere decir? Most Valuable Professional, que quiere decir el profesional más valorado. Que, bueno, al final el concepto de MVP, como el profesional más valorado, te hace indicar como que eres el mejor, el más top en todo. Que no tiene por qué, porque este reconocimiento es porque yo me voy a comunidades Microsoft y digo, pues venga, vamos a dar una charla y vamos a compartir, porque yo al final no vengo de la informática, soy ingeniero industrial, y aprendí todo esto pues a base de investigar por internet, conectar con gente, ir a eventos, y luego lo que dije, bueno, esto lo tengo que devolver de alguna forma. Entonces un día me eché la manta a la cabeza y me puse a dar charlas y ya han pasado 8 años desde entonces y un día pues llegó el reconocimiento, ¿no? que llega Microsoft, te nomina a uno de los que ya es MVP, y te dice pues oye, para adelante, y te cogen en el programa y luego cada año lo vas renovando, ¿no? Cada año te van diciendo sí, sigues en el programa o no, te quedas con el trofeo ahí y ya está. No, a ver, a mí me parece una manera muy, muy buena que tiene una empresa como Microsoft de apoyar a la comunidad, ¿no? Que estáis aportando, como tú Sí, decías, en eventos, en foros, contestando dudas. O sea, en ese sentido, dice mucho de ti. Y bueno, también a la audiencia, ¿no? O sea, que no traigo a cualquiera, que aquí vienen los mejores, ¿no? Y me alegro mucho también, ¿no? De que te hayan reconocido eso. Y lo único que puedo decir así un poco negativo es que, tío, ¿por qué lo llaman igual que el término ese de producto mínimo viable, ¿no? Que comenté antes ya del también, emprendimiento. sí. O sea, las Pues siglas sí. igual ahí les ha fallado un poco el marketing, ¿no crees? Es que a Microsoft, o sea, esto que voy a decir es una realidad, porque a la semana pasada justamente hubo un evento en Seattle que nos invitaban a los MVP. Yo no fui porque, bueno, pues no me puedo costear tal viaje ahora mismo en mi situación, porque el viaje te lo costeas, pero el evento es gratuito si vas, ¿no? Y salió uno de los jefes de producto allí al escenario, yo lo estaba viendo en online, y dijo, bueno, ya sabéis que en Microsoft nos encanta cambiar las cosas en marketing y tal. Pues esto es una de las cosas, ¿no? De que siempre al equipo de marketing pues le gusta dar ese enfoque, ¿no? Y casi siempre nos tienen muy mareados porque a veces nos cuesta explicar a los clientes ciertas cosas, ¿no? Es verdad que cuando hablas de MVP siempre es producto mínimo viable, pero yo te puedo decir que esto lleva ya 20 años y el producto MVP yo hace tanto que no lo escucho, ¿no? Claro. Entonces, bueno, esto fue antes, ¿eh? O sea, pero sí. Vale, vale, no está guay el apunte. Vale, pues Enrique, también me gustaría saber un poco, ya hemos conocido un poco qué es lo que haces, ¿no? Profesionalmente, también un poco cómo lo haces, ¿no? Y sí que, pues eso, comentas que llevas ya muchos años dando Proceso. charlas, pero sí que me gustaría saber un poco más tu experiencia como emprendedor en prácticas, vamos a decir, cómo lo llevas, no sé, cuéntanos un poco tu aventura. Vale, pues sobre todo porque emprendedores prácticas, tú y yo que nos conocimos en Sin Oficina, ¿no? Y conectamos a través de esta comunidad. Emprendedores prácticas creo que le vas a preguntar a una persona que lleva 10 años siendo emprendedor y te va a decir que sigue siendo en prácticas todavía. Es verdad que tiene menos prácticas y más de emprendedor, pero o sea, yo creo que nunca se deja de aprender, ¿no? Entonces, bueno, mi historia viene un poco de que no terminaba de encontrar mi sitio, ¿no? Yo iba por empresas, encontraba allí, me aburría, ¿no? Había veces que me aburría porque me dejaban en un cliente, yo quería aprender más cosas de la plataforma y claro, cuando estás en cliente está muy bien, estás con un cliente y el cliente está contento contigo y demás, pero te ves limitado, ¿no? En ese sentido, de que solo puedes ver el ámbito de lo que compete a ese cliente. Y yo dije, bueno, a ver, tenía para entonces, ahora tengo 33 años, para entonces tenía pues
hace 2 años, ¿no? Pues 31 años y dije, yo creo que es ahora o nunca. Esto puede salir muy bien o nos podemos meter una leche de cuidado, ¿no? Y me abalancé por estas fechas, más o menos por marzo, pero hasta septiembre no me di de alta en Hacienda como tal, sino simplemente empecé a ver cómo iba todo esto, ¿no? Y sobre todo lo que resulta complicado es, por una parte, pues que hay épocas que te va muy bien y que ganas mucho y tu autoestima está súper alta y creo que aquí hay un episodio, o no sé si lo compartiste en un episodio de una newsletter, yo te leía a ti en algo de esto, eh, que lo describía súper bien, que es a veces tienes un reconocimiento, pues como esa palmadita en la espalda, ¿no? Que te hace decir a tope y hay veces que estás fatal. O sea, es que esto es así, ¿no? Es una curva y a veces hay que encontrar la línea media que está en esa curva, ¿no? Eso en cuanto a la parte económica, ¿no? Sobre todo y más emocional, pero sobre todo lo que me he dado cuenta es que si tú estás mal y tú estás en una mala época o dejas entrar un proyecto que es tóxico el proyecto o es tóxica la persona que está en ese proyecto, no solo el proyecto, a ti eso te afecta a un nivel ya solo personal y además profesional, porque te das cuenta que tu negocio y tú vais de la mano. Entonces, claro, yo muchas veces pongo ese filtro de si veo que me empiezo a encontrar mal, empiezo a leer las señales, ¿vale? Estoy en ese punto de la vida donde la ansiedad ya empieza a ser no un enemigo, sino un aviso de que hay algo que no está yendo bien. Si yo empiezo a no dormir bien, me deja de apetecer socializar, porque yo soy muy de así, ¿no? Yo cuando me entra mucha ansiedad cojo la manta, me tiro al sofá y digo, bueno, esto ya pasará en algún momento, ¿no? Pero sobre todo es cuando ya empiezas a ver señales así de que no te apetece hacer deporte, no te apetece salir, socializar, estás bajito, estás incluso desagradable con la gente, con mi pareja en este caso, ¿no? Ya empiezas a decir, uy, aquí igual no debo estar, ¿no? No sé si esto será lo correcto, haré bien en decir que sí o que no, pero a mí no me está viniendo bien y por lo tanto mi negocio tampoco va a ir bien y no lo elijo, ¿no? Y eso es difícil porque te hace estar en la situación de decir, bueno, esas decisiones afectan a tu nómina, así, nómina entre comillas, ¿no? Y terminas por determinar bueno, pues que es parte del camino, ¿no? Que si estás pasándolo mal realmente y estás en una mala época, es que estás en el camino, ¿no? Estás diciendo que no a unas cuantas cosas, ¿no? Qué bien me ha quedado, sí. No, no, La no. verdad. Es que no quería interrumpirte porque creo que has sacado muchos temas muy guays, sí, sí. Te voy a preguntar alguna cosita, pero bueno, un poco Dale, tampoco quiero dale. que esto se alargue mucho, así que voy a decir una Sí, cosa sí. antes de seguir, y es que además tú tienes tu propio contenido, tienes un podcast muy chulo, que Sí. si alguien quiere conocerte más en profundidad, porque le has caído tan bien como a mí, que puede ir a tu podcast, ahora si quieres hablas un poquito de él, pero vamos, simplemente quería matizar que está mi newsletter, y aprovecho algo también, un pequeño momento publicitario mío, está en iomana.substack.com, está mi newsletter y justo lo que tú decías, hablo de ese momento, ¿no? De la mierda, literalmente, que a veces es emprender en ciertos momentos, que por supuesto mayoritariamente de las veces nos interesa, estamos a gusto y por eso seguimos y nos compensa, vamos a decir, pero hay momentos efectivamente que tras la palmadita en la espalda sientes ¿sabes? Un subidón de la leche y literalmente el mismo día te puede pasar lo contrario y te hundes, ¿no? Entonces es complicado esa balanza y lo que cuentas de la ansiedad, súper, súper importante. De hecho, te quería preguntar un poco más sobre eso. Venga, Sobre el dale. tema Soy experto. pues el tema de cómo lo gestionas, sobre todo con el margen que tenemos de incertidumbre, ¿no? ¿Cómo lo llevas? Porque para mí es un poco lo que más me está costando. Eso y de verdad, y no te olvides del podcast, que creo que puede ser importante que hables de él. Sí, de hablar de él, vale. De todas formas, últimamente, bueno, mira, empiezo hablando por el podcast porque lo otro me voy a enrollar y al final voy a perder el hilo, pero básicamente el podcast nació de que, bueno, pues me gusta tener un espacio para hablar. Es verdad que el podcast se llama Power Platform Loop porque va más enfocado también a todo lo que hago en mi trabajo, pero no sé si hacer un cambio de naming algún día o dejarlo así, porque la verdad es que el nombre me gusta bastante, pero sobre todo hablo no solo de lo que compete a digitalizar, a automatizar y hacer cosas así, que también, aquí hace un tiempo que estoy más en formato entrevista, porque es lo que más me apetece, pero también hablo de todo esto, ¿no? De partes de anímica, ¿no? De cómo llevarlo en un mundo en el que todo va con prisas,
todo se exige para ayer, ¿no? Y bueno, pues también me gusta darle ese topic, ¿no? De hecho, ayer me estuve planteando grabar un episodio en el que ya hablé yo con, pues, ¿cómo haces tú aquí, no? Que este es el enfoque que a mí realmente me gusta, ¿no? De tomarme un café y tener una charla así un poquito más informal, ¿no? Y es más o menos el enfoque que tengo yo en el podcast. Pero bueno, sí, es así. Lo que pasa es que, ya sabes, ¿no? Pues hay curvas, hay, hay veces que te apetece más, hay veces que te apetece menos. Y a mí tirar de disciplina cuando estoy en una época un poco chunga me cuesta. Me cuesta porque me gusta darme más mi espacio a mí y curarme en ese sentido, ¿no? Pero bueno, ahí estamos, ¿no? Todavía la última entrevista fue contigo y tengo planificada otra hora que la tengo que publicar, que es más técnica, ¿no? Esa entrevista en ese caso, pero bueno, en definitiva es eso. Y en cuanto a la ansiedad, pues a ver, uno intenta, o sea, trabajo mucho, bueno, no trabajo tanto porque creo que me sale más o menos natural, pero me esfuerzo un montón cuando estoy en esa época chunga por intentar ser buena gente, ¿no? Y al final te das cuenta de que no todo el mundo ni nos ve ni es buena gente, ¿no? Y no todo el mundo lo ve como lo ves tú las cosas, ¿no? Entonces, de hecho, hace poco tuve un proyecto, ¿no? Que entré y recuerdo perfectamente que me dijo la Project Manager. Yo le dije, bueno, yo siempre en mis colaboraciones trato de ser buena gente y aparte de buen profesional, tratar de ser buena gente. Y ella me dijo, no, no, yo solo soy yo soy buena profesional únicamente, ¿no? Y recuerdo que, claro, me quedé un poco así y luego en otra reunión ya, porque ese proyecto, esa colaboración, la estoy acabando ya y me dijo, es que eres muy buena gente. Digo, te lo dije el primer día. Digo, es que lo primero es eso, ¿no? Yo creo que luego al final, si tú eres buena gente, por ende vas a ser generoso y vas a ser buen colaborador, ¿no? En ese sentido. Pero bueno, que me desvío. Ansiedad. Básicamente, hace 2 añitos así, cuando empecé esto autónomo, yo estaba en una época súper mala, en realidad, que es lo peor que puedes hacer cuando empiezas a emprender, que te pise una época súper mala. Pues yo estaba muy mal, de hecho me llegaron a diagnosticar, mi terapeuta me llegó a diagnosticar depresión. Me dijo, estás en una época muy chunga y que tienes que valorarte y mirar por ti. Y yo dije, bueno, estupendo. Entonces esto fue en marzo, hace un par de años. Y yo paré todo, es decir, paré de trabajar, me fui de la empresa donde estaba y sabía que quería montarme algo, pero sabía que así tampoco iba a ser el plan, ¿no? Entonces tuve que esperar hasta más o menos finales de agosto, cuando ya empecé a moverme un poco más, empecé a ver las cosas un poco más claras. De hecho, normalmente después de ese nubarrón enorme al que yo doy un agradecimiento a mi Enrique del pasado, que pasó por esa situación porque me hizo evolucionar muchísimo. Me hizo aprender mucho, me hizo a medirme mucho o sea, me dio mucha brújula, ¿no? De lo que venía en el futuro. Mm. Entonces es una forma de que lo pasé fatal, fatal, o sea, literal, cada día era un infierno, pero estoy muy agradecido de haber pasado ese infierno porque me ha hecho ser más adulto, valorar más las cosas, ver las cosas desde otra perspectiva y en definitiva, pues seguir apostando por esto, ¿no? De decir, venga, tiramos para adelante y veo veo las cosas como de otra perspectiva, ¿no? Habiendo pasado por esa situación mala, claro, pero bueno, al final es un poco la evolución, ¿no? Igual era necesario esa etapa depresiva para poder llegar a esto, ¿no? Mm. Es un poco la Oye, conclusión. te agradezco muchísimo, tu sinceridad y que lo compartas aquí porque entiendo que no es fácil, ¿no? El compartirlo No, públicamente, pero yo creo que justo hace falta mucho más de eso, ¿no? De personas que emprenden, ¿no? Y yo por eso también es un poco el ejercicio que intento hacer aquí, en este podcast, y que creo que tú también haces en tu podcast o divulgando, precisamente el demostrar que emprender no se trata solamente de pues ahora me forro, compro 2 Lamborghini y me voy a vivir a no sé qué paraíso fiscal. No suele ir, de hecho, casi nunca así, ¿no? Suele ir mucho más relacionado, como dices tú, con muchos momentos de muchísima ansiedad, de muchísimas dudas, de mucho síndrome del impostor, mucho miedo y en tu caso, además, si arrastrabas eso, pues este proceso, ¿no? De depresión, pues al final es algo muy complejo, ¿no? Es muchos malabares mentales que tenemos que ir haciendo y muchos equilibrios, pero desde luego que estoy de acuerdo contigo de que a la fuerza eso te hace progresar. Y el hecho está
en que, fíjate, tienes un reconocimiento de Microsoft, a día de hoy llevas un tiempo ya validando el hecho de que puedes estar como autónomo, como freelance, desarrollando proyectos muy chulos, enriqueciéndote, generando valor, generando contenido, y en ese sentido sí que es la prueba, ¿no? De que a día de hoy quizás estás un paso más que en prácticas, ¿no? Como decías antes, seguimos todos en prácticas, pero digamos Sí. que por lo menos ya no estás en la fase de prueba, vamos a decir, el periodo de prueba, ¿no? Sí, ya ha pasado esa fase, sí. Ya Hacienda ya me cobra la tarifa buena, ¿no? O sea, quiere decir, en ese Ya. sentido, sí. No, pero sobre todo porque, claro, aquí normalmente pues tú ves mi página web y ves a un chico con camisa que está ahí pues todo bonito y a mí no me gusta darle ese enfoque y lo discuto mucho con Mónica Lemos. Tengo audios con ella que podrían ser podcast perfectamente. Lo discuto mucho porque tenemos esa fricción, ¿no? De que hay que ser crítico con el contenido que vemos, porque vemos gente que pues hace una foto que todo el mundo puede compartir lo que quiera y es libre. Y se hace una foto pues en una playa paradisíaca que soy nómada digital y demás, y está muy bien y puede ser, pero eso detrás lleva una historia de superación, de lucha cada día, de tener que luchar, y no solo es todo lo bonito eh, estar en esa playa, ¿no? Sino todo lo que lleva por detrás, ¿no? Entonces, no siempre se habla de esa parte bonita, y lo que hablo mucho con Mónica, que esto también lo quiero trasladar a la audiencia, es que hay que ser críticos con el contenido que vemos en redes, en todo, porque nos terminamos comparando consciente y inconscientemente y terminamos pensando que nuestra vida es una mierda cuando en realidad no es mucho más diferente que la vida de los demás, ¿no? Mi vida se basa en estar aquí trabajando y después coger la bici o irme al campo ahora que ha llovido un montón, ¿no? Pues no, irte al campo o irte con tus amigos a tomar algo y ya está, una vida muy sencilla, no tengo grandes viajes, no tengo grandes historias que contar, pero únicamente lo que sí que puedo contar es que yo estoy a gusto ahora mismo, trabajo con quien creo que me puedo sentir a gusto y soy feliz casi todos los días, ¿no? Eso es una labor que estoy en ello, ¿no? De decir, vengo al ordenador y vengo con la motivación y cuando veo a los alumnos que encuentran trabajo, que me agradecen un montón, que me los encuentro en eventos, que damos para tomar cerveza, eso para mí es al final mi reconocimiento personal y no lo pongo en redes, a lo mejor debería ponerlo, no lo sé, pero eso es mi día a día y a mí es lo que me llena, ¿no? Al final, que estás aportando, estás cambiando algo, que sin embargo, antes cuando estaba ya más de asalariado, que no digo que esté esto mejor, sino simplemente para mí funciona así, pues no era así, ¿no? Porque sentía que mi trabajo no llegaba a ninguna parte, bueno, yo qué sé, son Ya. cosas. Yo creo que al final es todo un proceso, ¿no? Que también, o sea, Sí, que hay que encontrarse uno, ¿no? Donde encaja mejor y que también es algo que evoluciona con el tiempo. Que quizás el Enrique dentro de 20 años tiene un punto laboral, profesional completamente distinto y está bien, o sea, el darse esa oportunidad de ir fluyendo, ¿no? En ese sentido, sí. ¿no? O de ser asalariado. Igual en 20 años soy asalariado también y no pasa nada porque las personas vamos cambiando y ahora mismo es lo que a mí me viene bien. No significa que a todo el mundo tenga que dar a emprender y ponerse aquí. No es fácil. Entonces, y no es para todo el mundo. O sea que, bueno. Totalmente. Totalmente. Pues me quedo con eso, porque tenemos que ir terminando, y con Sí, Mónica Lemos, que pequeño spoiler, tú no lo sabes, pero será la siguiente invitada después de ti. De hecho, vale. la entrevisto mañana, o sea que en ese sentido le has hecho una buena intro, que es una tía genial y ya pues la audiencia lo escuchará en el siguiente episodio. Pero vamos, que muchísimas gracias, Enrique. Yo creo que hemos aprendido un montón, o sea, creo que ha sido súper útil, espero que para ti también. Sí, Y, muchísimo. y nada, oye, encantadísimo de que sigas por ahí. Bueno, que quiero decir que esto no es un adiós, ¿eh? Es un hasta luego, que seguimos en contacto. Es un luego nos veremos otra vez, ¿no? ¿Quién Pero sí, sabe? nada, muchísimas gracias igualmente por invitarme, ¿no? Por tener este podcast, que lo sigan manteniendo, por favor. Que aunque tú veas una pantalla, estamos personitas ahí que te escuchamos. Y te escuchamos, además yo intento siempre escucharte con tiempo de calidad, no con cuando esté aquí y te escucho así de fondo, ¿no? Intento dedicar ese tiempo de calidad. Así que nada, agradecido a ti, agradecido a la gente que nos está escuchando y nos vemos cuando quieras. Pues sí, pues muchísimas gracias por lo que has dicho, ¿eh? O sea, para mí ese es el bizum emocional con el que todo el mundo me paga. Cuando lo escucha y me dice cositas tan bonitas, es mejor que un bizum, de hecho, muchas veces. Pues nada, Enrique, nos vemos. Chao. Muchísimas gracias, chao.